Todos los grandes libros de historia del cine parten del tiempo de los pioneros, apelativo que se utiliza para referirse a los inventores del séptimo arte. No obstante, para conocer los comienzos del cine como gran espectáculo de masas y fenómeno industrial, hay que adelantarse casi una década para llegar al Hollywood de los primeros años del siglo XX. En aquellos años, toda la actividad se concentraba en la costa este de Estados Unidos. Hasta allí había llegado el invento francés de los hermanos Lumière y los demás prototipos de otras ciudades europeas. Como sigue ocurriendo ahora, el país supo apropiarse sabiamente de inventos extranjeros para mejorarlos y hacerlos propios. Esa política llevó a que Nueva York fuera rápidamente un lugar propicio para producir, rodar y exhibir películas. ¿Qué es Hollywood? Hollywood es un distrito de la ciudad de Los Ángeles, asociada a la industria del cine estadounidense. Hollywood es la cúspide donde se encuentra y se desarrolla el gran arte del entretenimiento, en donde se han producido grandes cantidades de películas que han marcado la historia, los hechos, mensajes transmitidos, productores y las más emblemáticas estrellas, que son quienes hacen posible la permanencia y proyección de este mágico lugar donde muchas ideas se han hecho realidad. ¿Cómo nace? Si bien ahora es conocido como la cuna del cine, la realidad es que la mayoría de las películas norteamericanas de principios del siglo XX se rodaban al otro lado de Estados Unidos. La primera industria cinematográfica del país se desarrolló en la costa este, con la ciudad de Nueva York como capital. Quien tuvo mucha participación en esto fue el inventor Thomas Edison, el cual había comprado las patentes de muchas de las tecnologías necesarias para producir y exhibir cintas. Los estudios y productoras le debían pagar una tasa y él llevaba a los tribunales a quien se oponían a eso. Esto le causó enormes tensiones con los productores de cine de la ciudad, llevando al conflicto a juicios e incluso a los disparos. Como consecuencia, muchos creadores emigraron de Nueva York hacia un pequeño poblado cerca de la frontera con México llamado Hollywood. Hollywood se hizo desde cero y curiosamente robándole terreno a los indios. Incluso su nombre es fruto de la casualidad, porque llamaron Hollywoodland a aquella montaña y no sería Hollywood plenamente hasta que un huracán se llevara las 4 últimas letras. Este estado del suroeste de los Estados Unidos tenía algunas ventajas añadidas. Por un lado, el clima aseguraba muchas horas de sol para grabar. Por otro, los terrenos eran baratos, gracias a lo cual podían comprar parcelas donde levantar sus grandes estudios de grabación. Todas estas hermosas características del lugar hicieron que en el año 1911 se creara el primer estudio cinematográfico de todo el territorio, por lo que otros 15 estudios igualmente eligieron el lugar para instalarse con el mismo propósito cinematográfico. Durante este año se implantó la primera productora de cine, una empresa de Chicago que deseaba liberarse de la imposición económica que durante este tiempo era muy fuerte al este de los Estados Unidos. Así fue como nacieron los grandes estudios de cine que conocemos hoy en día, como Warner Brothers, 10th Century Fox a Paramount. Los estudios no solo producían y financiaban las películas, sino que también controlaban integrantes la distribución. A partir de este año, la evolución del territorio comenzó a crecer, evolucionar y transformarse. En 1911, Hollywood comenzó a tener éxito, sobre todo por la sociedad cinematográfica que realiza la grabación en su primera película del oeste denominada The Lone Ranger de Al Gris. De esta manera nace Hollywood el 27 de diciembre de 1913. En el año 1914 continúa la aparición de nuevas sociedades cinematográficas que se instalaron en este periodo, lugar Hollywood, aún siendo Nueva York el principal centro comercial de la industria cinematográfica. De estos tiempos se conocen las grandes sociedades en el arte del cine norteamericano, como en los años 1914 Paramount, Fox y Columbia, para el año 1919 United Artists, para el año 1924 Metro Goldwyn Mayer y para 1929 RKO. A medida que transcurrían los años, la industria del cine continuaba su desplazamiento a ese hermoso paraíso Hollywood, por lo que a partir del año 1915 y 1920 el negocio cinematográfico comienza a trasladarse poco a poco a este lugar, lo que da origen a la formación de nuevos estudios. Para la época, nacieron grandes géneros importantes como el western, el cine policíaco, de aventuras, de ciencia ficción y de terror, quienes le dieron vida como directores: Cecil B. DeMille, John Ford, Frank Capra, William Wyler o King Vidor, así como las obras más interesantes de Ernest Lubitsch y Eric von Stroheim, quienes eran los directores como reconocidos en esos tiempos, al igual que los documentales de Robert Flair.
En el año 1920, el conocido lugar Hollywood ya contaba con 25.000 habitantes. De los aproximadamente 20.000 ya estaban relacionados con el arte cinematográfico. ¿Quiénes fundaron Hollywood? A principios de 1910, el director D.W. Griffith fue enviado por el Biograph Company para la costa oeste con su compañía. Empezaron a filmar en un terreno baldío cerca de Georgia Street en el centro de Los Ángeles. Además de Carl Lee, Lew Wasserman, fundadores de Universal, Adolph Zukor y Jesse Lasky, creadores de Paramount, William Fox, creador de 20th Century Fox, Louis B. Mayer, Nicholas y Joseph Schenck, y Samuel Goldwyn de Metro-Goldwyn-Mayer. Además de los hermanos Warner, Marcus Loewy, los hermanos Cohn e Irving G. Thalberger. Las principales productoras de Hollywood. A partir de 1910 nacieron los que aún son algunos de los grandes estudios fílmicos estadounidenses, entre los que destacan están United Artists y Columbia. La United Artists nació de la unión de varios actores que querían manejar sus propias películas, entre los que destacan Charles Chaplin, David Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, quienes fundaron la compañía en 1919, pero desde los años 30 entrarían un sinfín de funciones y ventas. En 1924 se fundó Columbia Pictures, una pequeña empresa formada como evolución de la CBC, la cual despuntó en los años 30 y creció en esa época dorada de Hollywood, hasta convertirse en una de las más potentes. Paramount. Adolph Zukor fue un húngaro de origen judío considerado uno de los padres de la moderna industria cinematográfica, pero tiempo atrás había llegado a Nueva York buscando fortuna con un puñado de dólares. Comenzó en la industria en 1903 con una humilde sala de exhibición y 9 años más tarde, en 1912, fundó en California la Paramount, la cual se transformó en la principal y más rentable productora del país. Fox y 20th Century Fox. Otro judío húngaro, William Fox, comenzó también en la exhibición desde 1906, con una pequeña participación en una Nickelodeon, pero se enfrentó en los tribunales al imperio formado por Edison y su MPPC, que incumplía la ley Sherman Antitrust. Con el dinero que obtuvo, creó la productora Fox Film Corporation y, en 1935, se fusionó con la 20th Century Pictures, formando las 20th Century Fox. Universal. La Universal Pictures se formó en 1912 gracias a un grupo de emprendedores de los que destacan Carl Laemmle, nacido en Alemania y de origen judío. Llegó a Estados Unidos sin apenas dinero para dedicarse a cualquier oficio, pero de pronto descubrió el negocio de las salas de exhibición, adquiriendo en 1906 una Nickelodeon, Walt Disney Corporation. Fue fundada en 1923 por Walt Disney y su hermano Roy, que se habían dedicado a los cortos animados. Pronto sus trabajos se distribuyeron por las principales productoras y fue creciendo hasta convertirse en la principal potencia del mercado, llegando a un 33% de cuota de mercado norteamericano. Tras un pequeño bache, se diversificó en los años 80 con un sinfín de empresas de diversas actividades, entre ellas de televisión, radio, periódicos, revistas, parques temáticos e incluso equipos deportivos. United Artists Columbia. La United Artists Columbia nació de la unión de varios actores que querían manejar sus propias películas. Charles Chaplin, David Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford fundaron la compañía en 1919, pero desde los años 30 entraría en un sinfín de funciones y venta. En 1924 se fundó Columbia Pictures, una pequeña empresa formada como evolución de la CBC. Despuntó en los años 30 y creció en la época dorada de Hollywood hasta convertirse en una de las más potentes. Warner Bros. Y Metro-Goldwyn-Mayer. Polacos de origen judío fundaron la Warner y la Metro. Harry, Jack, Albert y Sam eran los hermanos Warner, que cambiaron el negocio de las bicicletas por una sala de exhibición en 1903. La Warner Brothers, o simplemente Warner Bros. Pictures, nacida en 1923, aunque los hermanos habían comenzado la producción de las películas 5 años antes. La Metro o la MGM fue fundada por el polaco Samuel Goldfish y Marcus Loewy, de origen alemán, mediante la fusión de otras más pequeñas. Se formó en el año de 1924.
esta productora que popularizó el rugido de león, que iniciaba todas sus cintas. La MGM disponía de estudios en New York y en Hollywood, albergando esta última 27 estudios con más de 4.000 empleados. RKO surgió de la experiencia en el sonido que tenía la Radio Corporation of America, o la RCK, fundada en 1929. Fue una de las grandes empresas de la época dorada, pero también la primera en desmantelarse, vendida en 1957. En poco tiempo, Hollywood logró alzarse como la meca del cine estadounidense y dando inicio al llamado Star System de las grandes celebridades del cine, lo que trajo como consecuencia que la producción cinematográfica se transformara en un significativo aporte económico, que le dio impulso e influencia que traspasa las fronteras hasta la actualidad.